Amigos y amigas, hoy pasó lo increíble que nunca pensaríamos que iba a suceder. Como en los tiempos de Santa Anna, cuando vendió el territorio y se exilió del país, pero los conservadores fueron a buscarlo para que volviera a gobernar. Hoy lo mismo está sucediendo con Pedro Ferriz. Implora que llegue nuevamente Salinas de Gortari, que olvidemos todo lo que hizo. Hay que recordar que es el padre de la desigualdad moderna. Él entregó todas las paraestatales a sus amigos políticos, a sus amigos empresarios. Hoy Pedro Ferriz está invocando lo mismo. Vamos a ir a su perfil de Pedro Ferriz. Salinas de Gortari, sal de donde estás en esta semipresencia. Sal abiertamente y di que es un momento en que debemos olvidar todo, dejar todo atrás y empezar a convocar a la ciudadanía para que sea una. Es la opinión de Pedro Ferriz. Ahora sí vamos a ir al video de Pedro Ferriz, donde implora que regrese Salinas de Gortari a gobernar. ¿Dónde está Salinas de Gortari? Es el momento de olvidar que entregó las riquezas de la nación a sus amigos políticos y empresarios. Bien dice el presidente López Obrador que así son los conservadores de la derecha. Vamos a ver el video de Pedro Ferriz y después vamos a ir al video del presidente López Obrador, donde ya decía que iba a pasar esto. Vamos a ir al video de Pedro Ferriz. Quiero empezar con este video a hacer llamados a la unidad. Y quiero empezar por una persona que tiene una pátina dentro de la historia en México, con sus luces y con sus sombras. Y me refiero a ti, Carlos Salinas de Gortari. Fuiste presidente de México en un periodo en el que se pudo abrir la economía a la inversión extranjera. Firmaste un tratado comercial, el TLC, y hubo algunas sombras, ¿no?, que tuviste y que te las digo, como fue tu hermano, Raúl, o todo lo que al final de tu sexenio acabó siendo parte de una pátina tremenda, de muchos problemas, de muerte incluso, y de un oprobioso proceso que en algunas cosas deslavó mucho tu imagen. Pero tienes poder, y tienes un poder de convocatoria. Y en últimas fechas, y hablo desde que terminaste hasta ahora, has estado semipresente. A veces en Dublín, a veces en Agualeguas, a veces en México, a veces en otros foros, pero has tenido, como es tu astucia, una presencia estando ausente. Y eso lo puedo entender porque tú has sido siempre un hombre que ha actuado así. Eres un político que actúa así. Pero te invito a que te quites todas estas máscaras, porque después de todo tienes un nombre. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Y fuiste un hombre clave en la historia del país. Y por lo mismo te convoco, como haré con otros. Con uno no, pero con otros sí. Y te digo a ti, sal de donde estás en esta semipresencia, en la que a veces te vemos en algunos foros, y luego te dejamos de ver por mucho tiempo. Sal abiertamente y di que es un momento en donde tenemos que olvidar todo, dejar todo atrás, y empezar a convocar a la ciudadanía para que se una. Y en esta unidad, en la que todos estaremos presentes, creo que vayamos en contra de la Cuarta Transformación. Pon tu granito de arena, ya que tú y yo estamos hacia el final de nuestras vidas. Deja algo bueno para el país. Quítate de todo, incluso hasta de complejos. Sal y pon tu imagen para llamar a México a través de mexicounido.org, una plataforma que nos podrá unir a todos los mexicanos independientemente de nuestra ideología.
Así es, amigos y amigas, ya lo escuchamos. Sal de donde estés, de la sombra de donde estés. El pueblo de México te necesita. A mí me gustaría que sí reapareciera para que de una vez entierre el PRI y el PAN. Amigos y amigas, quisiera ver apoyando al PRI y al PAN a Salinas de Gortari. Me daría mucho gusto para que así el pueblo de México ya se quite la venda de muchos que todavía creen en el PAN o en el PRI. Amigos, vamos a ver lo que decía el presidente López Obrador. Esto ya estaba pronosticado, esto que está pasando con Pedro Ferriz. Vamos a ir al video. No se olviden, en la historia de México, lo que decía Lucas Alamán, asesor, ideólogo principal del conservadurismo en México, decía a mediados del siglo XIX, cuando fueron de nuevo a buscar a Santana, que estaba en el exilio, luego de la tragedia de que nos habían quitado más de la mitad del territorio, y él había sido el principal responsable. Y van los conservadores a buscarlo de nuevo. Y le escribe Lucas Alamán. Es una carta que un día vamos a poner aquí, porque en eso se equivocó el gran filósofo alemán, diciendo de que la historia no se repite, solo en su versión caricaturesca. Y no, sí se repite la historia. Y le dice Lucas Alamán, no se preocupe, venga, porque nosotros controlamos, en ese entonces se llamaba la opinión general, que ahora se le llama opinión pública, y la controlamos porque somos los dueños de los principales periódicos de la capital y de las ciudades del país, de los estados del país. Y en efecto, pues regresa Santana y aplausos. Y ya lo demás, pues fue el agravamiento de la tragedia. Pásame el 1853. Le plantea que 1853 le plantea, creo que estaba en Colombia, Santana. Acuérdense que en el 47 y en el 48 fue el gran zarpazo, que nos quitan más de la mitad del territorio. Y se va Santana con toda su vergüenza y con todo el daño causado al exilio. Y luego deciden los conservadores irlo a buscar. Como 10 años después fueron a buscar a Maximiliano y a Carlota. Nada más que esta historia durante el periodo neoliberal se quiso borrar. Era el fin de la historia. ¿Para qué estás hablando de esto? Ya esto es anacrónico. Pensemos en el futuro. Pues sí, amigos y amigas, ya escuchamos al presidente. Hoy no fue Lucas Alamán, pero fue Pedro Ferriz, el que implora que llegue nuevamente a gobernar Salinas de Gortari. Busca que llegue para unificar al pueblo de México. A Pedro Ferriz se le olvida que él está implorando por los intereses de los saqueadores de la nación, de los intelectuales que hoy están muy enojados porque ya este presidente no le da los millones de pesos. Los empresarios que no pagaban impuestos, a pesar de que muchos de ellos le regalaron las paraestatales, se las regaló Salinas de Gortari. Amigos, vamos nuevamente a escuchar al presidente López Obrador. ¿Qué dijo más de Pedro Ferriz? Hasta mienten. Hay un analista muy conservador, a ver si me acuerdo, que fue capaz de sacar una foto falsa. Ya me acordé, Crespo. De esos sabiondos, ¿eh? ¿No tienes la foto? Donde estoy con Salinas. Mire, estoy con Salinas. Pero es falso. A ver, muestra la otra, la verdadera. Ahí está, sí. Sí.
muy básico, dice. Pero esto es diario. Y si con este nivel académico es Otto Granados, que era de Comunicaciones de Salinas, antes fue gobernador o después de Aguascalientes, y secretario de Educación con Peña Nieto, con el Liceo Peña Nieto, era el promotor de la reforma educativa. Y tengo una anécdota con él, se las cuento, de Otto, cuando el desafuero escribió que cuando se tenía acorralado, sometido a un enemigo en política, creo que hasta citó a Maquiavelo, había que rematarlo, porque si no, iba a recuperarse y a salir adelante. Tuvo razón, pero vaya que me dieron duro. Amigos y amigas, con esto nos despedimos y deja tus comentarios, que no se te olvide qué piensas de lo que dijo Pedro Ferriz. ¿Qué piensas de lo que hoy está implorando este señor? Quiere que vuelva Salinas de Gortari para que vele por sus intereses de todos estos buitres que en tiempos neoliberales se hincharon de dinero. Empresarios, amigos, hicieron de fábricas, de empresas que eran de todos los mexicanos. Casi se las regalaron. Amigos, no se te olvide darle me gusta porque esto ayuda para que así a muchos mexicanos le llegue la información y no sean engañados por esas televisoras, por esos chayoteros, por esos periódicos como el Reforma, Universal, Milenio, que hoy están muy enojados porque ya no hay chayote. Además, que no se te olvide que estos periódicos, los dueños son empresarios, usan sus medios informativos para atacar a este gobierno, porque les ha quitado sus privilegios. Amigos, nos vemos en el próximo video.